¿Sabías que existen diferentes caricias que pueden molestar a tu perro y que deberían estar prohibidas? Quédate que te lo cuento. Allá vamos. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las caricias prohibidas y las caricias permitidas y deseadas para que tengáis la mejor relación juntos. Las caricias son una forma de comunicación, pero no todos los perros desean las caricias del mismo modo. Y es que hay caricias que relajan y otras, en cambio, a lo mejor sin darnos cuenta, pueden generar incluso estrés. Estrés, molestia, incomodidad. Vamos a comenzar con las 5 caricias que deberían estar prohibidas. Primero, las caricias en la cabeza. Esa mano que cae directo en la cabeza y algo así, ¿no? Pues esto a la mayoría de los perros no les gusta. ¿Y por qué? Porque, oye, ese tipo de caricia en una zona muy vulnerable y de esa forma se nota muy invasivo. La cabeza es una zona muy vulnerable para los perros y no es el lugar ideal para acariciarles. La mejor opción, el costado, el pecho, el cuello, son zonas donde el perro se va a sentir siempre mucho más seguro. Segundo, las caricias sin preguntar. Las caricias que ocurren de repente, sin previo aviso, y oye, que no se le da tiempo ni al perro a olerte ni nada. Así de repente, porque sí, voy y te toco. Resultado, el perro se sobresalta, se siente inseguro y por supuesto incómodo. Y es que hasta se podría poner tenso. Antes de tocar a un perro, de acariciar a un perro, déjate oler. Preséntate. Poco a poco. Que el perro sea incluso el que se acerque a ti. Y si lo ves receptivo, pues oye, acaríciale. Pero no así porque sí, porque a ti te apetezca y lo quieras ya. 3. Las caricias sin fin. Esa caricia eterna, insistente, muy intensa, apretando mucho, que oye, a veces no es con mala intención, pero que el perro probablemente se sienta incómodo. Y es que los perros necesitan libertad de movimiento, pausas, poco a poco, y que no seamos tan extremadamente intensos. Porque muchas veces nos muestran esa señal de alarma típica como es lamerse el hocico, mirar hacia otro lado y bueno, al final mostrarnos que el perro está incómodo, está aguantando tu caricia. 4. Caricias en mal momento. Tienes que ser consciente de que hay momentos en los que puedes acariciar a tu perro o a un perro, pero otros en los que no deberías. Momentos en los que claramente tu perro no quiere ser acariciado, porque está comiendo, está durmiendo, está incómodo, está nervioso, tiene extremo miedo. Momentos en los que el perro está diciendo completamente que no, que se le deje en paz. Norma general, si el perro no está tranquilo y relajado, el perro no se toca. 5. Caricias a perros desconocidos. La típica mano que va directa al perro que te encuentras por la calle que no te conoce de nada, sin ver qué intención tiene el perro o si quiere saludarte o no. Lo correcto. Primero pregunta al dueño, ¿puedo tocar al perro? Y después observa al perro. ¿El perro quiere ser tocado? Si las dos preguntas son afirmativas, pues oye, acaricia al perro, pero si no, date la vuelta y deja al perro en paz. Por cierto, las caricias a un perro desconocido deben ser muy relajadas y tranquilas y bastante cortitas y viendo poco a poco si el perro quiere más, oye, o no quiere. En conclusión, los perros no hablan, pero dicen muchísimo con su cuerpo. Si respetas su espacio, su ritmo y su lenguaje corporal, la caricia para tu perro puede ser algo muy placentero y no una invasión ni un mal momento. Recuerda, caricias recomendadas. Caricias en el pecho, segura, calmante y muy bien tolerada por la mayoría de los perros. En el costado, en el lomo, de modo suave. Aquí la mayoría de los perros disfrutan mucho. Detrás de las orejas, del cuello y aquí sobre todo si el perro las busca activamente. Recuerda, caricias cortas y pausadas, que el perro siempre tenga libertad de movimiento. Y por supuesto las caricias cuando el perro las inicia, cuando nos busca porque quiere una caricia, cuando nos roza con la cabeza. Ahí en ese momento por supuesto que tu perro va a disfrutar muchísimo de la caricia. Y no te olvides de eso, que la caricia debe ser una experiencia positiva para el perro. Entonces tendrás que mirar mucho en qué momento ocurre esa caricia y qué está diciendo tu perro con su lenguaje no verbal. Y así, por supuesto, vas a conseguir la relación más bonita, más emotiva y de confianza que podáis tener juntos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa.
Comenta si quieres algún otro vídeo similar a este o si tienes alguna duda y no te olvides de suscribirte al canal, por supuesto, para que puedas aprender mucho más. Y aquí te veo muy prontito en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!